en la mentalidad de los miembros de una sociedad y su importancia en el acontecer económico. De hecho, la formación de expectativas es algo sumamente importante, porque de ellas depende a fin de cuentas los resultados que pueda tener la aplicación de una política o los resultados que pueda tener la aplicación de una medida económica en general. Las expectativas simplemente lo que no son más, sino el criterio que se forman los miembros de una sociedad, los miembros activos de una economía acerca de una política, de una acción o medida de política económica específica y cómo creen ellos que puede o qué efectos puede tener esa política y cómo debe ser el comportamiento de cada uno de ellos dentro de ese entorno económico. De hecho, las expectativas son algo tan trascendental e importante en los resultados de la realidad económica, en las posibilidades de éxito o fracaso que tenga una política económica, que durante la década de los 70 y quizás la primera mitad de la década de los 80, hubo, o de hecho existe aún, una escuela de pensamiento económico muy importante que tomó gran trascendencia en esa época, que es la escuela de las expectativas racionales, la cual pregona que los miembros de una sociedad, los miembros de una economía, se van creando expectativas basadas en sus experiencias pasadas y que es cierto, si bien es cierto que en un principio, digámoslo así, los miembros de una sociedad pueden equivocarse, pueden errar acerca de las realidades que puedan suceder dentro de una economía, esos errores no se van haciendo sistemáticamente, sino que la población va aprendiendo y se va creando una serie de expectativas acerca de la posible evolución y el posible impacto que pudiera tener una política económica y basado entonces en esas expectativas reaccionan, actúan inclusive anticipadamente a la implantación de una política económica, pudiendo esto entonces hacer que la política tenga pleno éxito o que la política sea un total fracaso, aun cuando la misma sea elaborada de acuerdo a una racionalidad económica perfectamente cierta o válida. Quizás un ejemplo podría ilustrar esta situación que estamos hablando. Supónganse ustedes una economía donde comienza a materializarse un proceso inflacionario, donde comienza a acelerarse un proceso inflacionario, y esto entonces lleva al convencimiento de la población laboral, de la masa laboral, que esa inflación va a continuar acelerándose en los años por venir, o en el futuro inmediato dentro de esa economía. Esto entonces hace que esos miembros de esa masa laboral comiencen a hacer exigencias cada vez mayores en cuanto a sus ajustes salariales futuros, y entonces en las discusiones de contratación colectiva o en las discusiones de fijación de salarios con los respectivos patronos, estos empresarios, esta masa laboral va buscando reivindicaciones salariales que en forma anticipada les permitan a ellos mantener el poder adquisitivo de su ingreso. Esto es típicamente una reacción generada en una expectativa inflacionaria que existe dentro de esa economía, y ello entonces puede llevar inclusive a generar unos efectos recesivos dentro de la economía, porque mayores demandas salariales implican también menor demanda de mano de obra por parte de los empresarios, y esa menor demanda de mano de obra obviamente genera o trae como consecuencia un menor nivel de actividad económica, un menor nivel de producción y en consecuencia la generación de presiones recesivas. Pues bien, si en este ambiente, digámoslo así, de expectativas inflacionarias y de mayores demandas salariales como consecuencia de las mismas, aparece la autoridad monetaria, por ejemplo, diciendo que para combatir esa inflación se va a imponer una política monetaria de carácter restrictivo, es decir, se va a restringir la cantidad de dinero en poder del público, y a través de esa restricción de la oferta monetaria se va a pretender limitar las posibilidades de compra de la población y por esa vía atacar la inflación. Ello puede, esa política monetaria anunciada puede tener un éxito y un fracaso dependiendo de la credibilidad que tenga la población, específicamente que tenga la masa laboral, acerca del efecto que ella puede tener. Así, por ejemplo, si la masa laboral se convence y cree previamente, se crea la expectativa de que esa política anunciada va a tener éxito y que a través de ella se va a controlar la inflación, pues entonces esa masa laboral tiende a bajar sus demandas salariales hacia el futuro, no surgen esas presiones alcistas en los precios en los años por venir, por lo tanto no se genera esa situación de recesión económica, no se genera esa inflación de costos por el aumento de los costos de producción laboral,
y ello entonces trae como consecuencia que aquella restricción monetaria tiene efectivamente el efecto deseado de restringir la inflación. Vamos a ver, bueno, fíjense que en este caso la credibilidad, la aceptación y credibilidad de esa política anunciada trae como consecuencia el éxito de la implantación de esa política. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso vamos a ver, bueno, qué sucede si esa política monetaria anunciada no es creíble, simplemente si los trabajadores no creen que la aplicación de esa política monetaria va a lograr el objetivo de controlar la inflación, y entonces esa creación de expectativa, de incredulidad ante esa nueva política anunciada, lleva a esa masa laboral a hacer otro tipo de acciones o a tomar otro tipo de acciones. Ya regresamos. Al final del segmento anterior decíamos que la credibilidad por parte de la masa laboral acerca de una política monetaria anunciada, por ejemplo, por el Banco Central o las autoridades monetarias de una economía, podía generar el clima propicio para que esa política monetaria antiinflacionaria diera los resultados buscados. Sin embargo, vamos a poner el mismo caso, es decir, se desarrolla una presión inflacionaria dentro de una economía y las autoridades monetarias anuncian la implantación de una política monetaria restrictiva con la finalidad de corregir esa presión inflacionaria. ¿Qué pasa si la masa laboral no cree que esa política económica realmente va a tener éxito en caso de que se implante? Pues eso a lo que lleva simplemente es a que los trabajadores siguen, al estar convencidos de que la inflación va a continuar en los años subsiguientes, porque esa política monetaria anunciada no va a tener los resultados deseados, pues siguen demandando elevación en sus salarios. Esas mayores demandas salariales llevan entonces a los empresarios a restringir su demanda de mano de obra. Esa restricción de mano de obra trae como consecuencia una limitación en las posibilidades de producción, se generan por lo tanto presiones recesivas dentro de la economía. Y ante esta situación de que se está desarrollando, se está materializando una recesión de la economía, es muy probable que entonces las autoridades monetarias se sientan muy presionados o cada vez más presionados a no implantar esa política monetaria muy restrictiva, porque si restringen demasiado o en demasía la cantidad de dinero en poder del público con la finalidad de controlar la inflación, pueden crear presiones recesivas adicionales dentro de esa economía indeseables y por lo tanto entonces bajan, digamos, su iniciativa inicial de restringir la oferta monetaria para combatir la inflación, deja de implantarse por lo tanto aquella política monetaria restrictiva y entonces comienza a operarse una oferta monetaria más amplia con su efecto inflacionario mayor. Esto, fíjense pues que la no credibilidad de la política anunciada trae como consecuencia que en primer término, al mantenerse las mayores demandas salariales, esto trae como consecuencia una mayor presión recesiva dentro de la economía y al no implantarse aquella política monetaria restrictiva por temor a que esa recesión se profundice, sea muy intensa, entonces lo que se hace es que tampoco se corrige el efecto inflacionario que inicialmente se buscaba corregir, dándose así al traste o llevándose al fracaso a esa política económica anunciada. Lo que queremos enfatizar con este ejemplo anterior es que una misma circunstancia, como es la aparición de un proceso inflacionario, que lleva a la determinación de las autoridades monetarias a implantar una política económica correctiva de la misma, en algunos casos puede dar un resultado plenamente satisfactorio y ser muy exitosa esa política, y en otro puede ser un total fracaso, simplemente dependiendo esto de la credibilidad, de la aceptación y de la formación de expectativas que se cree una población en un momento dado acerca de la efectividad de esa política económica. Pues bien, una de las cosas interesantes que podríamos entonces, ya habiendo hecho esta introducción del tema, de la importancia de las expectativas, es ver, por ejemplo, en el caso de nuestra economía, cómo o en qué casos o en qué circunstancias ha actuado como factor esencial la creación de expectativas económicas dentro de nuestra economía. Hay muchísimos ejemplos, pero quizás uno de ellos puede ser, por ejemplo, lo que sucedió con el proceso cambiario entre 1978 y 1983,
el cual culminó con la implantación del control de cambios del 18 de febrero de ese último año. En el año 1978, había en la economía venezolana un desequilibrio externo muy profundo, un desequilibrio externo que se caracterizaba porque se importaba muchísimo más mercancías de lo que se exportaba. De hecho, la cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, donde se comparan todo lo que son las exportaciones y las importaciones de mercancías, de servicios y de transferencias unilaterales corrientes, esa cuenta corriente estaba arrojando un déficit de 5.700 millones de dólares, es decir, importábamos 5.700 millones de dólares más a lo que exportábamos, y esto era una magnitud descomunalmente alta. Esto entonces llevó a crear una expectativa en el público de que el bolívar de que el tipo de cambio de 4.30 por dólar no se iba a poder mantener, de que iba a tener que devaluarse el bolívar para enfrentar esa situación de exceso de compras externas sobre exportaciones, y que ello por lo tanto iba a llevar inevitablemente una modificación del tipo de cambio. ¿Qué hizo la gente? Pues simplemente, antes de que el dólar se encarezca, que pase de 4.30 a 6 o a 7 bolívares o al tipo de cambio que fuese, vamos a comprar dólares anticipadamente, y la gente se volcó en el año 1978 y comienzos de 1979 a comprar dólares masivamente y a mandarlos al exterior. Ahí comenzó con toda su intensidad la fuga de capitales que continuó en los próximos años. Sin embargo, esa fuga masiva de capitales que se originó como consecuencia de la creación de esa expectativa cambiaria negativa, cambió en cierto modo, la razón de la misma cambió a partir de la segunda mitad de 1979, cuando el Shah de Irán fue derrocado por el gobierno islámico, y digamos las decisiones del nuevo gobierno de ese país, del segundo productor más importante y exportador más importante de la OPEP, de prácticamente paralizar la producción de petróleo y salir del mercado, ser casi en torno a 5 millones de barriles al día, creó una situación de escasez petrolera en los mercados internacionales. Los consumidores, los países industrializados consumidores, se pusieron sumamente nerviosos y angustiados por ver la alta vulnerabilidad que ellos tenían para poder obtener el suministro o asegurarse el suministro de petróleo. Esto trajo como consecuencia unas compras nerviosas de petróleo a cualquier precio, y los precios del petróleo nuevamente volvieron a multiplicarse por 2, a aumentar violentamente. Ese aumento violento de los precios del petróleo de 1979, la segunda mitad del 79 y de 1980, trajo como consecuencia una nueva oleada de dólares a Venezuela, y corrigió aquel tremendo déficit de la cuenta corriente de la noche a la mañana. De 1979 pasamos a estar en equilibrio, y en 1980 teníamos un superávit de 4.700 millones de dólares en esa cuenta. Es decir, desapareció, digámoslo así, aquel espectro, aquella expectativa, aquel convencimiento de los venezolanos de que el dólar se iba a devaluar, simplemente porque ahora volvíamos nuevamente a tener dólares en abundancia como consecuencia de la nueva situación de petróleo. Sin embargo, en este caso continuaron saliendo capitales hacia el exterior, en este caso atraídos por otro factor o por otro fenómeno, que era un diferencial en las tasas de interés. Las tasas de interés en los Estados Unidos y en los mercados financieros internacionales se fueron a las nubes. En los Estados Unidos inclusive llegaron en algunos meses del año 1980 a estar por encima del 20% esas tasas de interés, y esto hacía muy atractivo para cualquier persona en el mundo entero cambiar su moneda local por dólares y obtener estos altos rendimientos que podía obtenerse en los Estados Unidos o en el mercado de eurodólares. Por lo tanto, eso hizo continuar saliendo divisas hacia el exterior, a pesar de que ya no habían expectativas cambiarias. Esto volvió a revertirse en 1982, cuando se debilitaron nuevamente los precios del petróleo, y volvieron los venezolanos a convencerse, a crearse la expectativa de que en Venezuela no iba a haber dólares suficientes, de que por lo tanto el bolívar se iba a devaluar, y que había entonces que aprovechar el 4.30 masivamente antes de que el dólar se encareciera. Y esto entonces explica por qué a lo largo de 1982 y las primeras semanas de 1983 hubo una salida masiva de capitales de Venezuela hacia el exterior, ante esa expectativa cambiaria negativa que se había creado por el debilitamiento de los precios del petróleo. Fíjense pues ustedes la importancia capital que trajo para la economía venezolana la creación
o no existencia de expectativas cambiarias en un momento dado que puede determinar salidas masivas de capitales de una economía en un momento dado. Este es un típico ejemplo de la importancia misma que tiene la problemática o la creación de expectativas favorables o negativas dentro de una economía que puede tener hondas repercusiones en el acontecer económico dentro de cualquier economía. Otro fenómeno, digamos, de expectativas muy importante que hoy está planteado en la economía y que puede dar como consecuencia o puede traer como consecuencia unas decisiones económicas muy importantes que a su vez limiten las posibilidades de éxito de la política económica actualmente existente, son precisamente las expectativas inflacionarias que se están creando en la mentalidad de los venezolanos. Hoy ustedes saben que la economía está pasando por una situación inflacionaria muy importante, muy intensa. Se está viviendo quizás la mayor presión inflacionaria de la que se tiene historia en nuestra economía, y esto obviamente angustia a todos los venezolanos porque vemos cada vez más reducido nuestro poder de compra, lo que ganamos a través del salario cada vez puede comprar una menor cantidad de cosas, y esto obviamente lleva a una situación muy angustiante, que obviamente se refleja en la creación de expectativas. Y esas expectativas pueden ser la de que la inflación se desató en Venezuela, de que la inflación va a continuar galopante en Venezuela, y de que si este año a lo mejor llegamos a una inflación del 80 o el 90%, pues entonces el año que viene a lo mejor vamos a llegar a una inflación igual o mayor a la del año actual. Si se crea y si se introniza en la mentalidad de los venezolanos esa expectativa negativa en materia inflacionaria, pues eso obviamente va a llevar a los venezolanos a solicitar, por ejemplo, ajustes automáticos en los salarios, es decir, indización de los salarios, para tratar de buscar algún mecanismo que permita convivir con la inflación, en cierto modo permita paliar ese efecto tan devastante que tiene la inflación, y esto es algo que entonces puede llevar a una serie de medidas o acciones dentro de los venezolanos muy nocivas. Por ejemplo, si se desencadena la expectativa o el convencimiento inflacionario en Venezuela, pues entonces vendrá la indización de salarios. La población comenzará o seguirá cambiando bolívares por dólares para sacar sus dólares afuera, porque dirán, bueno, hoy cuestan 38, 39 bolívares el dólar, pero es que dentro de un año van a costar 60, 65. La gente entonces dejará de ahorrar, porque ¿para qué ahorrar si lo que yo ahorro hoy no va a valer nada dentro de X tiempo? Y eso entonces trastearía prácticamente imposible que realmente se pudiera tener éxito en la política económica actualmente existente. De ahí entonces la importancia capital, y esto lo hemos venido repitiendo programa tras programa, la importancia capital que tiene hoy en día el rompimiento, el evitar que se intronicen esas expectativas inflacionarias desbocadas y negativas en la mentalidad de los venezolanos, porque ello podría dar al traste con las posibilidades de éxito de la política económica. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver qué otros, en qué otras áreas se puede reflejar en una forma positiva o negativa la creación de determinadas expectativas en la población, y que ello, o cómo puede influenciar ello en los resultados de la política económica que se implante en los meses y años subsiguientes. Ya regresamos. Veíamos al final del segmento anterior la importancia que tiene el evitar la generación o intronización de expectativas inflacionarias negativas en la mentalidad de los venezolanos, porque ello puede dar al traste con cualquier posibilidad de éxito de la política económica. De ahí entonces la fundamental importancia de controlar la inflación para evitar que se entronice, que entre en la mentalidad de los venezolanos el convencimiento o el fatalismo inflacionario por demás indeseable. Sin embargo, este es otro de los tantos ejemplos donde se puede ver o palpar plenamente la importancia de las expectativas en lo que es el acontecer o las posibilidades de éxito o fracaso de una política económica. Podemos poner también otro ejemplo muy de actualidad en nuestro medio, que es que el gobierno ha anunciado, y
yo creo que con plena justificación, que después de haberse realizado los ajustes necesarios en la economía para corregir una serie de distorsiones y de desequilibrios que en ella están presentes y que a lo que ya nos hemos referido varias veces en programas anteriores, es lógico aspirar que en nuestra economía se viva una situación de un crecimiento estable, un crecimiento de 5, 4, 5 o 6% por año, en una forma sostenida, recurrente, e incluso que se pueda disfrutar de una inflación sustancialmente más baja a la que estamos en estos momentos padeciendo dentro de nuestra economía. En buena medida, las razones, digamos, o donde está fundamentando el gobierno sus esperanzas para poder lograr estos objetivos por demás ansiados por todos los venezolanos, es en la reacción que va a tener la demanda del sector privado y fundamentalmente la inversión del sector privado, ya que se espera que después de este periodo difícil, de difíciles ajustes de nuestra economía, de retoma del equilibrio en nuestra economía, comiencen a fluir o se comiencen a materializar una serie de inversiones del sector privado, tanto local como extranjero, y fundamentalmente de inversiones que vayan orientadas al fomento de las exportaciones, al desarrollo de las exportaciones. Esto es algo que yo creo por demás válido, pero también es necesario tener presente que para que esas inversiones se materialicen, tienen que darse una serie de condiciones que creen el ambiente propicio, que creen la expectativa general entre los inversionistas potenciales a que realmente las condiciones están y seguirán estando dadas o serán propicias para el desarrollo de este tipo de inversión. De hecho, es característico, digamos, cuando uno analiza las características o las condiciones que tienen que darse entre una economía para que se materialice un estímulo a la inversión, una de las principales características es que el inversionista crea que existe una definición de una política económica coherente, lógica, integral, bien integrada, bien coherente entre todas sus piezas, y que no solamente es coherente, sino que es posible en su aplicación, que la aplicación de esa política económica en esa realidad o en ese ambiente económico es perfectamente factible y puede funcionar perfectamente. Pero adicionalmente, ese inversionista exige que además de la credibilidad de esa política, exista también el convencimiento de que la aplicación o implantación de esa política va a perdurar en el tiempo. No solamente entonces es definir unas reglas de juego claras para la inversión, sino que esas reglas de juego se van a llevar a la práctica y que se van a llevar a la práctica en un lapso de tiempo prudencialmente largo que le va a asegurar, por lo tanto, al inversionista de que las condiciones propicias para que su inversión madure y dé los frutos requeridos y los frutos esperados van a estar dadas dentro de esa economía. Esto es algo absolutamente esencial y ahí obviamente el componente de esas expectativas o de de ese convencimiento del inversionista son absolutamente fundamentales. Esta es la verdadera importancia que tiene que tener digámoslo así, en nuestro medio, el transmitir la idea de que la política económica que se está implantando, de que la nueva orientación de política económica que se está trazando, no solamente busca definir unas condiciones propicias para la inversión extranjera, sino que también va a seguirse implantando por periodos relativamente largos. No van a haber cambios, no van a haber divergencias en el camino, no van a haber cambios de rumbo dentro de 6 meses o dentro de un año, sino que la línea que se ha trazado en materia de política económica del gobierno, o en materia de política económica venezolana, y que va buscando como uno de los objetivos esenciales el estímulo de la inversión extranjera, van a estar presentes en los próximos años, porque si no, realmente sería utópico pensar que van a venir realmente los capitales a ser invertidos en el país si no hay el convencimiento de que esas reglas de juego que hoy son favorables, digámoslo así, dentro de la economía, van a realmente ser puestas en práctica en nuestra economía durante un lapso de tiempo relativamente largo. Estas son cuestiones importantísimas y trascendentales que hay que tener presentes en nuestra economía, ya que no solamente es necesario, digamos, mantener la línea de política económica que actualmente se acaba de trazar o que se está tratando o comenzando a implantar dentro de nuestra economía para que así podamos obtener la ansiada y necesaria asistencia financiera externa, porque si comenzamos
a retirarnos o apartarnos de esa política económica, esas fuentes de financiamiento, particularmente la de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, van simplemente a condicionar la entrega de nuevos tramos de crédito a que se retorne nuevamente a la disciplina de la política económica inicialmente planeada, sino que si también queremos que sea el sector privado el que tome un papel importante y trascendental, digámoslo así, en lo que va a ser el futuro económico de nuestra economía, es necesario tener presente que ese sector privado exige no solamente la definición de unas reglas de juego claras, sino también el convencimiento y la credibilidad de que ese sector privado se pueda convencer de que esa línea o política económica trazada y que le es favorable va realmente a seguirse implantando en el futuro por un lapso de tiempo relativamente largo. Solamente así podemos entonces aspirar los venezolanos a disfrutar de un crecimiento económico estable, la generación de plazas de trabajo en la cantidad suficiente como para ir absorbiendo a los jóvenes que se van incorporando a la fuerza laboral, y también solamente así podemos aspirar a vivir no solamente con ese crecimiento estable, sino también con una inflación modesta, con una baja inflación y estable. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Siga con Básquet, Portuguesa versus Guayqueríes.